los elementos que faltaban. Al principio, los químicos se negaron a tomar en serio las predicciones de Mendeleev. Ya se habían cometido demasiadas tonterías en nombre de la química, pero nadie había intentado aún conjurar los elementos en alas de la pura imaginación. La gente había deducido los elementos de la muerte de ratones por los colores de los minerales, por las líneas de un espectro, pero Mendeleev no tenía nada, solo una tabla que había redactado y que daba la casualidad que aparecían en ella espacios en blanco. Sin embargo, presumía poder describir con los detalles más mínimos unos elementos que no habían dado hasta entonces ninguna prueba tangible de su existencia. Mendeleev no prestó atención a los que se burlaban de él y se limitó a guardar los acontecimientos. Y sucedió que no tuvo que esperar demasiado. Un joven químico francés llamado Paul-Émile Lecoq, que trabajaba en un pequeño laboratorio de su propiedad, quedó tan fascinado con el espectroscopio que año tras año no hizo otra cosa que estudiar detenidamente minerales con su instrumento. Un día, en 1874, detectó algunas raras líneas espectrales en un mineral que había recibido de unas minas de zinc de los Pirineos. Un nuevo elemento, muy excitado, corrió a París para mostrar a los químicos importantes lo que había encontrado. Luego regresó a seguir trabajando en el aislamiento del elemento. De centenares de kilos de mineral, al final consiguió unos montoncitos de un raro metal. Fundía a la baja temperatura de 30 grados centígrados, incluso se fundía lentamente con el calor de la mano de una persona. Lecoq llamó al elemento galio, del antiguo nombre latino de Francia. Algunos creen que le denominó así también por él mismo, dado que el apellido es Lecoq, significa gallo, y la palabra latina correspondiente es gallus. El químico francés se sintió regocijado con su descubrimiento, pero ni la mitad excitado que Mendeleev. Tan pronto como el ruso leyó la descripción del nuevo elemento, supo que era ecaluminio. Había predicho que el elemento fundiría a un punto bajo. Había estimado su peso atómico en 1,68 y el galio tenía 69,72. También había pronosticado que su peso específico sería de 5,9 y el galio tenía 5,94. Su comportamiento químico seguía sus predicciones. Punto por punto, el galio se adecuaba por completo al ecaluminio. Aquella notable adecuación causó sensación. Los químicos tuvieron que admitir que el galio era el ecaluminio de Mendeleev. Tal como ahora aparecía su tabla periódica, no era solo unos ingeniosos garabatos en un papel, podía ser incluso una clave para la interpretación sistemática de los elementos y hasta de la química en sí. Constituyó tal vez el momento más excitante en toda la ya larga historia de la búsqueda de los elementos. Al fin, alguien había averiguado lo suficiente sobre los elementos como para predecir la existencia de uno que nadie había sospechado nunca. 4 años después, se cumplió la segunda profecía de Mendeleev. Lars Fredrik Nilsson, un químico sueco, estaba estudiando un mineral recientemente descubierto de manera por completa accidental. Se vio ante un óxido que no le era familiar. Decidió que era el óxido de nuevo elemento y lo llamó escandio en honor de Escandinavia, donde el mineral había sido encontrado. Fue otro cazaelemento sueco por Theodor Klepp quien se percató de que el escandio se parecía a uno de los elementos perdidos de Mendeleev. Se comportaba tal y como Mendeleev había predicho que le sucedería al ecaboro. De nuevo, la descripción de Mendeleev del elemento demostró ser casi del todo correcta en cada detalle. El peso atómico del escandio era de 44,96. La predicción había sido 44. El óxido de escandio tenía un peso específico de 3,86, previsión 3,5, etc. El triunfo final de Mendeleev llegó en 1886. Un químico alemán
Clemens Alexander Winkler se encontraba analizando un mineral de una mina de plata y se le presentaron algunos problemas. Después de un descomponer de todos los elementos que pudo identificar, halló que aún le quedaba un 70% de otro mineral. Winkler decidió que este debía constituir un elemento desconocido. Trabajó en él durante meses y al final logró extraer el elemento. Lo llamó germanio, por Alemania. Ahora los químicos debían echar una ojeada al tercer elemento de Mendeleev, el germanio. Según averiguó rápidamente Winkler, era sin duda este tercer elemento perdido, el hecasilicio. Su peso atómico era de 72,60, casi exactamente los previstos, 72. Su peso específico era de 5,47, la prevista 5,5. Tal y como Mendeleev había dicho, el elemento formaba un tetracloruro debajo de punto de ebullición. Mendeleev solo se había equivocado en un cálculo, el germanio fundía a una temperatura menor de la que había vaticinado. Mendeleev había triunfado las 3 veces. Su tabla periódica fue ahora reconocida como un descubrimiento monumental. Los dirigentes de Rusia se apresuraron a conceder honores a su prestigioso científico. Lo enviaron en una misión a Estados Unidos, otro país muy subestimado en aquel tiempo por los europeos occidentales, para estudiar los yacimientos petrolíferos de Pensilvania, al fin de tener una guía de cómo debían desarrollarse los Cáucaso. Mientras las más aristocráticas sociedades científicas de Europa también honraban a Mendeleev, la Royal Society de Londres le recompensó con la codiciada medalla Davy en 1882. Le siguieron otras medallas y distinciones. Mendeleev fue también un auténtico pionero en otros campos, además de la química. En 1887 subió en globo para fotografiar un eclipse solar. Hay una fotografía en la que se le ve erguido en la góndola con una gran dignidad, con el aspecto de un patriarca bíblico, con sus flotantes cabellos y su larga barba. Mendeleev también habló con arrojo contra el gobierno zarista, en defensa de los estudiantes descontentos. Al igual que otros muchos intelectuales rusos, quedó conmocionado y desilusionado por la derrota de Rusia ante el Japón en la guerra de 1904, pero no vivió lo suficiente para presenciar la inevitable revolución contra el régimen de los zares. Ahora se presentaba la tarea de acabar de rellenar la tabla. El esquema de Mendeleev sugería que existía un número limitado de elementos. Todo cuanto los químicos tenían que hacer era completar sus hileras y periodos, y verificar la existencia de aquellos elementos que aún no habían sido aislados. Por lo menos esto era lo que parecía. El flúor era un elemento que se había resistido tosuamente a ser aislado. Los químicos sabían dónde encontrarlo, pero no les acompañaba suerte a la hora de separarlo de sus compuestos. En 1886, tras heroicos esfuerzos, un químico francés llamado Henri Moissan finalmente logró atraparlo. El flúor había desafiado su liberación, debido a que era extremadamente activo. Acababa el agua, a la mayor parte de los metales e incluso al vidrio, por lo que el equipo de laboratorio tuvo que ser sumergido en agua, y en cuanto quedó liberado, además, también atacaba los tejidos vivos. Y Moissan resultó gravemente intoxicado varias veces durante sus experimentos. Al fin consiguió hallar la estrategia adecuada como contenedor para albergar el gas. Empleó una aleación de platino y de iridio, el más inerte de los metales conocidos. Para enternecer la actividad del flúor, enfrió su equipo a la menor temperatura que le fue posible conseguir. Con esas técnicas logró por lo menos atrapar un poco de flúor libre dentro de su recipiente de metal noble. En 1906, el año anterior de su muerte, recibió el Premio Nobel de Química por su logro. Moissan consiguió otra clase de fama al anunciar que había logrado fabricar diamantes artificiales partiendo del carbono al disolverse en hierro fundido. Mostró algunos pedazos de diamante para apoyar su alegación, pero ahora sabemos que todo su método no podía dar resultado. Existe la teoría que un ayudante deslizó algunos fragmentos de diamante en las preparaciones del profesor como una broma práctica. Después del descubrimiento del galio, el escandio y el germanio,
Aún quedaban 3 huecos en la tabla de Mendeleev, uno en el quinto periodo y 2 en el sexto. Nadie dudó de que eventualmente se llenarían a través de nuevos descubrimientos, pero a todos les había intrigado un molesto detalle. Existían varios elementos conocidos para los que no se había encontrado espacio en la tabla. El problema comenzó con 3 elementos de tierras raras: cerio, erbio y terbio. La tabla de Mendeleev no tenía un lugar apropiado para ellos, y se vio obligado a meterlos juntos de cualquier manera. Esas patitas de mosca en un cuadro, por otra parte, tan perfecto, había sido pasado por alto, pero cuanto más tiempo transcurría, más embarazosos resultaban. La lista de nuevos elementos que no encajaban en la tabla continuaba creciendo. En 1879, Lecoq, aún de pie de su espectroscopio, descubrió unas nuevas líneas espectrales en un mineral ruso de tierras raras llamado samarquista. La adscribió a un nuevo elemento, el que denominó samario. Mientras tanto, Cleve, el químico que había reconocido al escandio como el cabo de Mendeleev, localizó otros 2 elementos de tierras raras en el espectroscopio. A una le llamó olmio, por Estocolmo, y a la segunda Tulio, por Tul, el antiguo nombre latino de las tierras del lejano oeste. En lo que se refiere al descubrimiento del olmio, un físico francés llamado Louis Sorel comparte la fama con Cleve, porque también observó aquellas líneas del espectro casi al mismo tiempo. Los elementos tierras raras siguieron multiplicándose como malas hierbas. Lecoq encontró en la misma mina con olmio otro elemento al que llamó disprosio, de la palabra griega disprositos, de difícil acceso. Un químico suizo, Jean-Charles Gaucher, de Marignac, encontró un nuevo elemento al que llamó iterbio, el cuarto en ser denominado así según el pueblo de Iterbi. Aún consiguió descubrir otro en la manera de olmio. Lecoq, que también lo localizó, sugirió que se llamase gadolinio, en honor a Johann Gadolin, el descubridor del primer elemento de las tierras raras, y un químico austriaco, Casimir Wilbach. Desentrañó 2 elementos casi idénticos a lo que llamó paracedomio, gemelo verde, y neodimio, nuevo gemelo. Así pues, aquí había 8 elementos más que debían añadirse a la tabla periódica. ¿Y cómo encajarlos? En ninguna parte, por lo que todo podía ver, junto con el cerio, el erbio y el terbio, formaban un total de 11 elementos sin hogar, para los que no existían lugares apropiados.